¿Qué es el feminismo? Quizá para muchos el feminismo viene vinculado a algo que se escucha mucho en redes sociales, que se llama Me Too. Quizá para otros feminismo es esta ola de un movimiento que se gestó allá en los años 60, 70, en donde surge algo llamado la liberación femenina. Quizá para otros el feminismo abarca temas tan complejos como la igualdad salarial, en donde terriblemente, aunque una mujer desempeñe las mismas funciones que un hombre, en una gran mayoría de empresas a nivel mundial, ganan menos por el simple hecho de ser mujer. Quizá para otras sea abogar por esos derechos, en donde no se les reconoce en la maternidad, en lo laboral, en donde se les limita a realizar ciertas funciones, porque son mujeres y no lo pueden hacer. Y sí, todo esto es feminismo. Luchar contra todas estas cosas y romper esos paradigmas es feminismo. Pero ahora, de la mano de la reconocida periodista y escritora Ana Requena, nos adentramos a una nueva variante de feminismo. Y más que una nueva variante, una nueva manera de ver el feminismo, que es aderezándolo con algo que terriblemente muchos y muchas olvidan al momento de pugnar por esta lucha, que es el placer. Ese derecho que tiene la mujer por disfrutar en plenitud, por ser partícipe en una relación, del goce, del disfrute. Así que acompáñenos con ella, con Ana Requena, a adentrarnos un poquito en su libro, a saborearlo y a descubrir por qué para ella es importante esta postura y el que nos enseñe cómo es vital que todos, hombres y mujeres, descubramos este elemento tan indispensable dentro de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá, al fin, después de tratar de coordinar por Twitter un sinfín de veces, logramos Nada, encantada. así coincidir. Y pues muchas gracias por aceptar estar aquí en Filosofía en la Red. Nada, vosotras por invitarme, yo encantada. Te lo comentaba antes de empezar a grabar, pero bueno, eres nuestra madrina oficialmente. Nuestro primer video es contigo, así que aquí vamos para acá. Pues estupendo. Genial, encantada. Así que nada, cuéntame. Les presento a Ana. Primero es Ana Requena Aguilar. Es miembro del equipo fundador del diario.es. Ahora es redactora jefe de género en dicho periódico. Es escritora, es feminista y los motivos principales, o el motivo principal es que acaba de publicar un gran libro que es Feminismo Vibrante. Y bueno, vamos a ello. Tienes una anécdota interesante, todo el mundo inicia con eso. Me puse a la tarea de ver, escuché y vi que tienes la historia, tienes en stories ahí de Instagram, la maleta. Curiosamente yo tengo una maleta similar, pero color verde, pero es idéntica. Pues cuando la vi me quedé y bueno, viendo el efecto, ¿no? De esta sensación de cómo estás ahí en la tira de equipaje, te detienen y resulta que es porque hay una maleta que está vibrando y eres tú. Pero yo como hombre al leer esto, me quedo pensando en qué crees que hubiera pasado, qué crees que sería si esa situación la vive un hombre con un juguete sexual, con una muñeca inflable, no sé, con algo. ¿Cómo crees que lo puede haber afrontado un hombre y qué tan chocante es esa parte para ti? Porque yo sé que a lo mejor, bueno, para un hombre a lo mejor incluso va a ser algo de mofa, pero entra dentro de un colectivo divertido y como una anécdota, pues, interesante, pero para ti, ¿cómo es ese shock? Bueno, o sea, yo creo que le hubiera pasado a un hombre con, no sé, con algún juguete sexual o... Bueno, creo que hubiera dependido. Es probable que a lo mejor muchos sí que hubieran sentido, ¿no? Algo de pudor o de vergüenza, ¿no? Pues en función de lo que hubiera sido y del contexto. Pero también es probable, pues lo que comentas, que, bueno, que hubiera habido algún tipo de mofa, incluso complicidad, ¿no? Con la seguridad, si eran hombres y tal. No descarto que sintieran cierto pudor. Pero bueno, al final, más allá de un momento concreto de pudor o de vergüenza, esa anécdota supone un conflicto más amplio, ¿no? Que es el que da lugar al libro. Porque, claro, yo me pregunto en ese momento
por qué he sentido, ¿no?, ese pudor y esa vergüenza al recoger mi maleta vibrante, porque dentro hay un vibrador, ¿no?, porque pienso, pues eso, de que hay que avergonzarse, no es algo malo, no he hecho nada malo a nadie, es algo natural. Y eso me da lugar al mismo tiempo a pensar en todas las veces que como mujer me he sentido avergonzada o han buscado avergonzarme, disciplinarme, controlarme, juzgarme a través de mi sexualidad, a través de mi sexualidad, a través del sexo. Y eso me da lugar, ¿no?, a una serie de pensamientos y de reflexiones sobre todo eso, que da lugar a ese conflicto, ¿no?, inicial del libro, y que yo sí creo que no tendría de la misma manera un hombre, porque de eso se trata el libro, ¿no?, de que al final somos socializados de formas muy distintas, el patriarcado nos socializa de formas distintas a hombres y a mujeres, y una de esas diferencias tiene que ver con el papel que juega la sexualidad en la masculinidad y en la feminidad, ¿no?, prototípica. Y bueno, pues mientras que para la masculinidad el sexo es como muy central y la idea de hombre, ¿no?, se construye pues sobre un sujeto activo sexualmente, siempre disponible, que está dispuesto a hacer lo que sea. Para nosotras es lo contrario, ¿no?, es la discreción, el control. Parece que la sexualidad es algo siempre, bueno, al servicio de otros fines, del amor romántico, o bueno, ¿no?, pero no del disfrute propio, no del placer, en fin, se construye todo eso. Y ahí sí que obviamente hay diferencias, y fueron todas esas reflexiones las que dan lugar al planteamiento del libro, en las que claramente hay una diferenciación por sexo, ¿no?, que al final es el kit de la cuestión, porque es uno de los instrumentos que utiliza el patriarcado para reproducirse. En la misma, en tu texto, en capítulos más adelante, mencionas algo que es interesante. Lo relacionas mucho con los videos de la venganza, o el cómo siempre a veces el control, ¿no?, cuando publican un video o alguna imagen mal. Y también mencionas que el atreverlo a decir a lo mejor el uso del lenguaje o el uso de una anécdota, si lo cuenta un periodista hombre y lo cuenta una mujer, al final la sociedad lo va a ver diferente. Para un hombre, pues no deja de ser, es hombre y lo puede hacer, y a la mujer siempre se le señala como cómo se atreve a decirlo, cómo se atreve a aceptar que tiene esa libertad. Para ti, al final, aunque comentas que entre tu círculo de amigas fueron los que te animaron a contar la anécdota, tú que eres periodista profesional, ¿cómo vencer ese, pues no sé, a lo mejor ese miedo imaginario, miedo interno de que al decirlo ibas a estar en el foco, ¿no?, porque iba a ser el detonante del libro, y cómo podría a lo mejor poner en tela de juicio a la sociedad como que tu prestigio, lo llamas muy bien, esa reputación que la mujer está Sí. llamada a tener y a mantener. Sí, lo digo también eso al inicio del libro, que al final cuando compartes esa anécdota y piensas con gente, bueno, pues que eso te sugiere cosas y que a lo mejor te pones a escribir sobre ello, y algunas personas de confianza pues a lo mejor te aconsejan no hacerlo, te dicen que es una periodista seria y que a ver, que te das cuenta de cómo al final pues esos estereotipos de lo que hablábamos antes, esos prejuicios, ¿no?, esas ideas preconcebidas y todo, bueno, pues siguen siendo tan fuertes y tienen aún tanto peso como para que nosotras sintamos aún nuestra reputación, nuestra valía, depender en buena medida de eso, ¿no?, de otros factores también, pero de eso también, ¿no?, hasta el punto, pues eso, de pensar que quizá el exponerte y contar encima anécdotas que tienen que ver, anécdotas o bueno, o recordar parte de tu historia afectivo-sexual y exponerla en un libro para conectarla con un conflicto más amplio, ¿no?, y articular esto de lo personal es político, pues sí, puede servir para descalificarte, para tomarte como, bueno, una periodista, pues eso, poco seria o que busca ponerse en el foco. Y bueno, sí también es una doble vara de medir en el sentido de que yo creo que ese uso autobiográfico, biográfico por parte de escritores y de periodistas ha estado mucho más presente y siempre mucho más aceptado, pero creo que en el caso de las mujeres y de las escritoras y de las periodistas quizá ha sido más siempre penalizado, ¿no? Penalizado o no se ha valorado de la misma manera. Parece que nosotros hablamos de nuestras cositas y que ellos, aunque sea algo personal, están poniendo sobre la mesa un tema importante.
como si, ¿no?, la sexualidad, la maternidad o las relaciones no lo fueran. No, incluso también cuando se sabe que un hombre ha tenido o tiene múltiples parejas, ya sea previo a un matrimonio, en el matrimonio, que la infidelidad y todo, siempre sale bien librado. Y la mujer, si está casada y tiene una aventura, la tachan. Si tiene muchas parejas sexuales, también la tachan y le quitan esa, se despega a lo mejor lo profesional, incluso lo de ser mujer, su esencia como persona, se lo catalogan y se lo empalman, se lo embarran siempre a qué Sí, tanto, cómo te desempeñas en tu vida sexual. Y es algo que en los hombres no sucede. sí, 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 y que tiene que ver con esto que hablamos. Pues al final, digamos que el patriarcado a las mujeres nos da valor en función de cómo nos relacionamos con los hombres y de la manera en la que nos relacionamos afectivo y sexualmente, de si lo hacemos con hombres y mujeres, y de cómo tenemos esas relaciones. Es una forma de darnos valor, de quitárnoslo, de jerarquizarnos, de tratar de enfrentarnos. Es decir, es un instrumento más, ha sido siempre un instrumento más, el sexo, la sexualidad y las relaciones, un instrumento más del patriarcado para generar ese valor y esa jerarquía entre las mujeres. Pues obviamente, pues por eso, para una mujer tener más parejas sexuales siempre ha estado más penalizado, ¿no? Para un hombre es un conquistador y una mujer es una zorra, es una puta, es una... Y que incluso ahora mismo, ¿no?, en ambientes progresistas aún se pueden encontrar, quizá de forma más sutil, pero también descalificaciones u opiniones que tienden a poner más en duda, bueno, a las mujeres, ¿no?, cuando llevan a cabo ciertas conductas que a los hombres, o a cuestionar su maternidad, su profesionalidad. Estamos como más bajo la lupa en ese sentido. A los hombres, bueno, se les da por descontado. Y bueno, quiero retomar esa parte. El libro es una como muy puntual. Cuando lo leo, yo lo siento que va dirigido a la mujer. Es verdad, el público, el público al que tú le escribes es la mujer, o también se entrevé el hombre, porque yo lo leí y bueno, es interesante y a eso voy a retomarlo ahorita, pero sí, el texto cuando tú lo escribes, cuando tú lo visualizaste, ¿a qué público estaba dirigido el texto? No, yo lo visualizaba, no visualizaba un público concreto. Yo no me dirijo solo a las mujeres, para nada. O sea, yo escribo pues para todo el mundo, ¿no? Aspiro a llegar al mayor posible público, ¿no? Como creo que seguramente casi cualquiera. Entiendo, ¿no?, que quizá para los hombres a lo mejor pueden sentirse menos interpelados, aunque quizá deberían sentirse más interpelados, porque en realidad precisamente este libro lo que busca es desentrañar y reflexionar sobre algunas cosas que nos pasan y que tienen que ver con la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que está construida la feminidad, pero también la masculinidad, la manera en la que hemos construido cómo tenemos relaciones, cómo tenemos sexo, y esto es algo que nos interpela y que nos incumbe a mujeres y a hombres en la misma medida. Entonces yo creo que los hombres deberían interesarse y acercarse, porque además creo que muchas veces, y esto ha pasado mucho en los últimos años, ¿no?, con el Me Too, con toda esta revolución feminista que hemos vivido, los hombres estáis aprendiendo mucho a base de escucharnos, de escuchar quizá por primera vez a las mujeres, nuestras experiencias, nuestras vivencias que tienen que ver con la violencia, con el sexo, y yo creo que eso es útil y es necesario, creo que los hombres tenéis que escuchar, y en ese sentido también apelo a las veces que nosotras hemos leído y leemos libros de todo tipo escritos por hombres quizá con un perfil muy, muy masculino, ¿no? Y nos sentimos también, no nos sentimos excluidas en el sentido de que creemos que esa literatura también va para nosotras. Quitémonos esta sensación también de que cuando parece que hablamos desde nuestra óptica o desde otros temas, parece que nos dirigimos solo a las mujeres y no a los hombres. No, porque incidimos en esa idea de que hay temas que son universales, que son los que tienen que ver con los hombres o cuando lo cuentan los hombres, y cuando los llevamos nosotras a nuestro terreno parece que no puede ser universal. No, pues yo aspiro a que sea universal. No, y de hecho, cuando lo leo, te digo, y aunque en esa primera impresión me da ese sentir, al mismo tiempo es enriquecedor porque
sí me da esa óptica que tú mencionas. Sí lograste al menos en mí generarme esa visión de que y es algo que me encantó, a lo mejor ahorita con el Me Too, con toda la lucha de la igualdad, de los derechos, nos quedamos en ese discurso que tú también lo mencionas, ese discurso de que el feminismo es luchar contra la violencia sexual, pero esa violencia sexual evidente, la típica, luchar contra esa, apostar por la igualdad en el salario de las mujeres, apostar por la igualdad en derechos, en libertades, pero a lo mejor como hombre, dentro por el mismo, a lo mejor por la formación o las vivencias personales, no logras dimensionar cómo el placer, el sexo, también debe de entrar dentro de esa libertad, debe de entrar dentro de esa, pues ese jalar ese feminismo. Y precisamente lo comentaba ayer con mi mamá, porque le platiqué que iba a platicar contigo, y ella menciona, ¿no? Cómo antes la mujer era ese objeto, aunque, o sea, en teoría todavía lo sigue siendo, pero lamentablemente, pero como antes era el objeto de que era para tener hijos y para estar dispuesta a tener sexo cuando el hombre lo quiere. A partir de esta revolución de la liberación femenina, pues viene esa apertura poco a poco, pero aún así, pues no se ha logrado y queda ese discurso todavía a lo mejor muy en el tintero, en el colectivo de la mujer, en la idealidad de la mujer, en esa lucha, pero como hombre, digo, desde mi trinchera, desde mi visión, tu libro eso me ha permitido, me da esa visión amplia de cómo el feminismo va más allá de luchar contra la violencia, de luchar contra la igualdad, sino también abogar porque no sientas ese pudor, no se sienta ese pudor cuando descubre a alguien un juguete o cuando sabe a alguien que una mujer se masturba, sino al contrario, aceptarlo, entenderlo y verlo que es parte de esa igualdad también. Entonces, en ese sentido, te digo, y viene tomado aquí a lo que mencionabas, cómo se juzga a la mujer, ¿no? En cuanto a las parejas, en cuanto a cómo se comportan. ¿Cómo lo vives tú como mujer? ¿Cómo lo vives tú así? Ayúdame a entender, ayúdanos a entender a los hombres que te van a escuchar. ¿Cómo vive esa mujer? ¿Cómo vive la mujer ese tabú, ese estigma de que si te acuestas con mucho eres puta o si eres infiel dentro del matrimonio se te va a tachar, se te va a segregar? ¿Cómo lo experimenta una mujer? Bueno, yo creo que depende, a mí de hecho me gusta mucho hablar más bien en plural de las mujeres, no me gusta hablar de la mujer o del colectivo, ¿no? Porque somos más de la mitad de la población y porque además tenemos el género en común, pero es verdad que luego eso está atravesado por muchas otras categorías, ¿no? Que pues, la clase social, el lugar en el que vivimos, y eso añade, ¿no? Añade capas y quita capas y dentro de eso, pues también hace, ¿no? Que las situaciones sean distintas y en este caso, es por esto que me preguntas, eh, también hace que sea diferente. Es decir, estamos hablando de que hay países en el mundo en los que aún hay, ¿no? Pues no sé, probablemente penas de cárcel por adulterio. En España el adulterio era un delito en el franquismo, ¿no? Es decir, y lo sigue siendo en otros países, ¿no? Es decir, estamos hablando de que aún la legislación de países contempla incluso penas, ¿no? Está por determinados delitos que tienen un componente de género claro. Pero luego, pues en sociedades donde creo que nos creemos, pues eso, muy, muy modernos y donde evidentemente ha habido muchísimos avances y donde además el empuje del feminismo ha sido, digamos, como yo creo que una de las características de la contemporaneidad, ¿no? O sea, de los avances. Bueno, creo que al final lo que nos pasa es, que lo cuento en el libro, ¿no? Que a muchas generaciones de mujeres ya se nos invitó a salir ¿no? A salir al mercado de la libertad sexual, digamos, ¿no? Ya dijo, oye, ya, esto no es como vuestras abuelas, no hace falta ya que os caséis, podéis tener sexo con quien queráis, no os preocupéis, no hace falta ni que sea vuestro novio, podéis tener sexo casual o podéis tener amantes, podéis tener incluso varios. Y como que nos lanzamos a ello, pero que luego cuando ejercemos o tratamos de ejercer esa libertad nos damos cuenta de que no es tal porque los valores de fondo no han cambiado. Los valores de fondo no han cambiado y eso implica que cuando tú empiezas a mostrar lo que tú quieres, a explorar, te encuentras pues con esos dilemas, ¿no? Tan patriarcales que los ves tan próximos, ¿no? Que es, pues eso, si
Parece que si muestras demasiado deseo eres una zorra o una puta, si no, eres una frígida. Si no haces esto no va a querer volver a quedar contigo, pero si lo haces muy rápido no va a querer tener nada más contigo porque te has dejado hacer muy rápido. O sea, el patriarcado nos pone todo el rato como dicotomías con las que además es imposible cumplir todo el rato, porque es como, ¿no?, el dilema de la puta o la virgen, ¿no? Es una especie de blanco y negro que nos crea muchísima frustración, muchísimo dolor, que nos empuja muchas veces a experiencias que en realidad no queremos vivir, que nos gustaría vivir de otra forma, pero que no nos atrevemos o nos da miedo ser juzgadas por una cosa, por la otra, y porque al final lo que nos encontramos es con hombres que ejercen ese tipo de comportamientos. Es decir, esto no es una abstracción, o sea, esto nos pasa en nuestro día a día. Y ahí cuando hablabas, ¿no?, lo de los hombres interpelados, lo de que va más allá de luchar contra la violencia de género, por la igualdad, es que eso a veces queda muy genérico. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta entender es que esas luchas, que parecen tan generales y tan estructurales, tienen que ver con comportamientos absolutamente cotidianos. O sea, si tú como hombre puedes estar en contra y te pueden aterrar los feminicidios y la violencia sexual y decir que eres por la igualdad y que tú no eres machista. Pero si en tu día a día tú estás juzgando a las mujeres con las que te relacionas por si se van a la cama contigo en la primera cita o no, o lo que te hacen en esa primera cita o lo que no, o lo que tú crees que tienen que hacerte o lo que no, y cómo ellas se tienen que comportar sexualmente para cumplir con tu estándar de lo que se entiende como una mujer deseable, pues ahí estás ejerciendo machismo. Y ese es el machismo que sostiene esa estructura que luego te escandaliza. Luego, por eso tenemos que llevarlo a esos terrenos, porque la manera en la que nos relacionamos es, ¿no?, un motor de ese machismo. Y para las mujeres yo creo que es una fuente inagotable de, pues eso, de insatisfacciones, de juicios, de mucha penalización social, ¿no? Las críticas, sea las de sexo, si esos, ¿no?, si te muestras más deseante, si no, es como que todo está en duda siempre. Y Es es muy algo es algo que te enseñan, es algo que lo traes en el colectivo como hombre, siempre es juzgar a la mujer si sale, si te hace, si se deja, si no se deja, si está la frase, ¿no?, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, que bueno, eso quiero retomarlo un poco, porque hablas precisamente, y me encantó cómo definiste el sexo, es el contrato que es un contrato que se va validando constantemente, ese consentimiento, y que terriblemente no, aquí pienso a lo mejor es un poco, no es de no sentirse deseada, ese temor de dañarle el ego al hombre y de que no me va a volver a buscar, ese temor de que voy a hacer algo mal si yo le digo que no. Y cómo por ese temor la mujer se limita a decir, bueno, ya aflojé ahorita, ya cedí, tengo que ceder completamente. ¿Cómo, cómo le puedes enseñar, cómo podemos enseñarles, tanto ustedes como mujeres, como uno como hombres, cómo podemos enseñar a esas niñas, a esa nueva generación, que tiene que haber un freno, que tienes que saber valorarte y saber decir, ya no quiero, y hacer ese orgasmo que sea esa contraseña para terminar la relación, o en ese momento Bueno, yo creo que lo importante es sobre todo que enseñemos a los niños. Es decir, el foco siempre se pone en nosotras y nosotras tenemos que, por supuesto, que ser conscientes de muchas cosas y hacernos cargo de cosas. Creo que no somos nosotras las encargadas de decir que es que tenemos que imponernos y si es que no es no y que no dejarnos coaccionar. Bueno, ahí está la parte, ¿no? Yo creo que nos tenemos que interrogar cómo es posible que tantísimos hombres sigan utilizando ciertas estrategias para obtener sexo a cambio, ¿no? ¿Cómo puede ser que los hombres y los hombres jóvenes sigan considerando válido el alcohol y emborrachar a una mujer para tener sexo con ella, porque sabe que así va a quebrar su voluntad? Es algo que está súper asumido, por ejemplo, eso. Eso es algo que tenemos que desenseñar a las siguientes generaciones, pero que para que las nuevas generaciones lo aprendan, tenemos que empezar ya, ¿no? Nuestras generaciones tenemos que gritar muy fuerte contra esto, tenemos que desaprobar este tipo de comportamientos. Los hombres tienen que reprender a otros hombres. Esto es muy importante. O sea, los hombres muchas veces dicen, no, pero yo no he hecho eso, no, pero
cuando luego empiezas a indagar, ¿no? Casi todos los hombres recuerdan, oh, bueno, es verdad que aquella vez mi amigo o yo he visto y es verdad que no dije o que no le di. Este tipo de conductas, esto hay que reprobárselo a los hombres y es importante que además lo hagáis entre vosotros y que cuando veas a, ¿no? a tus amigos pues eso, utilizar el alcohol o despreciar a las mujeres con las que se acuesta o no hacer este tipo de comentarios o ver que ejerce este tipo de destrato con las mujeres, decirlo y hacérselo saber, decir esto no está bien, ¿no? O yo no pienso eso, o no, eso yo creo que es muy importante que lo hagamos. O sea, si no educamos a los hombres y no trabajamos sobre la masculinidad, esto no va a cambiar. O sea, esto no va de que nosotras estemos cambiando todo el rato, nosotras hemos cambiado mucho. Tienen que cambiar los hombres. Ahora bien, también está claro que tenemos que luchar entre todas y todos contra ciertos valores y estigmas que están muy arraigados en nosotras y que nos hacen muchas veces, bueno, entrar, ¿no? en ciertos círculos muy complicados y muy dañinos, como es el miedo a estar solas, que implica en el patriarcado, para una mujer estar sola implica no tener pareja, pues estar rodeada de personas, pero si no tienes pareja estás sola y es una coerción tan fuerte la que la sociedad nos hace para tener pareja y que nos hace sentir tan desvalidas, tan desprotegidas, tan como que valemos menos si no tenemos un hombre al lado, que al final acabamos transigiendo porque se nos ha vendido que eso es un bien máximo que hay que conservar como sea, a cualquier precio. Y eso nos hace, porque se nos ha vendido una idea muchas veces de amor y de relación en la que se toleran comportamientos terribles, porque socialmente parece que es mejor eso a estar sin pareja, por ejemplo. O es mejor contentar a un hombre a que pase todo esto. Pues esos son significados que tenemos que ir cambiando entre todas y entre todos. Sí, y te digo, y más de las dos partes, ¿no? Las mujeres te están pugnando, se están luchando, pero sí, lamentablemente, no hay pues ese feedback que debemos de dar los hombres como, ahora sí que como el colectivo, y de entender realmente que la lucha es por el bien común y por lograr una sociedad diferente y una sociedad mejor, que al final es creo que lo que debemos de perseguir y en donde debemos de buscar por la igualdad. Ah, quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, mencionas algo muy interesante sobre la educación sexual, cómo hombres y mujeres somos educados diferentes, cómo siempre el hombre siempre se promueve el sexo, se promueve que incluso inicien temprano la vida sexual, la mujer siempre es el guardarse, el contenerse, el ser así puritana, ser virgen, ¿no? Pero hay algo que me pareció muy interesante y yo lo he vivido como experiencia. Dices que las mujeres, y es verdad, ¿no? También las mujeres no conocen su cuerpo, no conocen sus puntos erógenos y está prohibido a veces incluso tocarse. Pero incluso como hombre, cuando uno tiene ese interés de conocer, cuando uno busca bibliografía, a lo mejor cuando uno busca acercarse a cómo despertar a una mujer en ese sentido, también eres visto mal, porque yo lo viví. Yo llegué a consultar libros, llegué a buscar información de conocer cómo tocar, cómo despertar, a lo mejor cómo hacer esa parte activa también en una relación. Y eres visto mal, y eres visto de una forma rara. E incluso a veces, y eso entra en el colectivo a lo mejor en la social, si una mujer se siente que a lo mejor en un momento ella está disfrutando más que el hombre, que no es verdad, porque hay placer también en dar, también se siente mal. Sí. ¿Cómo poder romper esa barrera mental, tanto en hombres de que se puedan acercar a indagar, como en la mujer de decir, bueno, a lo mejor ahora en este momento de la situación, pues me toca a mí disfrutar, y a lo mejor él está Sí, disfrutando y él lo quiere dar, pero cuesta, ¿no? tengo que... Es curioso, sí, porque yo creo que eso muestra como lo grande que es el peso de la culpa en nosotras ¿no? del mandato de complacer. Creo que lo tenemos tan metido dentro que cuando nosotras eso, estamos disfrutando, tenemos placer, es verdad que muchas veces creo que se nos va la cabeza a, oye, pero a ver, pero él también está disfrutando, pero yo merezco esto incluso, ¿no? A veces creo que hay tanto, o sea, nuestro problema con la autoestima y con
con lo que creemos que merecemos y lo que no, es tan grande, ¿no? Porque el sistema se ha tomado tantas molestias en intentar eso, ¿no? Que no conozcamos nuestros cuerpos, en que las vaginas sean, ¿no?, lugares oscuros y terribles que es mejor no tocar, en que estemos a disgusto con nuestros cuerpos, siempre hay algo que cambiar en nuestros cuerpos, en decirnos que si no hacemos todo esto los hombres no nos van a querer, que yo creo que cuando llegamos al momento eso, ¿no?, de poder a lo mejor disfrutar y relacionarnos de otra manera, nos cuesta quizás deshacernos de muchas de esas cosas porque las llevamos tan dentro que nos saltan las alarmas de decir, ay, pero entonces eso, ¿no? Que dices, estoy disfrutando o entonces me va a dar placer. Parece que es increíble cómo lo tenemos tan insertado. Yo creo que por eso hace falta este general de valores y hablar del feminismo, del goce y del placer y de que, porque necesitamos desmontar todo esto, o sea, todo esto está al final unido, ¿no? O sea, todos estos prejuicios de unos y de otras nos influye en cómo nos relacionamos, en nuestra capacidad de disfrute y de tener, yo creo que, relaciones con nosotras mismas y con vosotros mismos mejores y más sanas y también con las demás personas, ¿no? O sea, que la relación emocional y sexual empieza con uno y con una misma, yo creo, y eso yo creo que no se nos enseña casi a tener una relación saludable primero hacia nosotros y nosotras y luego para poder, bueno, pues eso, ¿no? Disfrutar mejor y pensar otras formas de relacionarnos, más iguales, no sé, más diversas, no sé, que nos incluyan más, que incluyan también a todas las identidades, que, no sé, ¿no? Con todos los cuerpos, que podamos pensar en prácticas tanto amorosas, afectivas, sexuales, ¿no? Que no separemos tanto tampoco, que podamos hablar también de los afectos, que, no sé, necesitamos una reflexión eso muy global y también, pues eso, desde lo positivo en el sentido de, oye, ¿qué queremos, no? Que no me gusta así, pero me gustaría de la otra manera. Bueno, poco a poco, ¿no? Pero hagamos la revolución del goce. Y bueno, para cerrar ahora sí, antes de despedirnos, ¿qué consejo le darías a una mujer que a lo mejor ahorita se siente identificada y dice, bueno, yo quiero sentirme así, yo quiero experimentar esa sensación, dame esa libertad, pero que por toda esta carga cultural, esta carga social, pues a lo mejor terriblemente no se atreve? Que a lo mejor ahora sí desde tu experiencia, ¿qué le puedes decir a esa mujer, a esas mujeres? Bueno, yo creo que además ninguna nos quitamos todo de encima durante nuestra vida. O sea, creo que ser feminista es un proceso, ¿no? Y que creo que te da muchas herramientas para poder enfrentar, bueno, pues muchas de estas ideas, de estos miedos, de estos estereotipos, pero que no nos lo quitamos de encima. No somos heroínas feministas que creo que no consigamos quitarnos estas ideas horribles de encima para siempre. Todas tenemos nuestras heridas y eso es importante también para no exigirnos ser, ¿no? Wow, perfectas, ni superwomans, ni superwoman feministas, ¿no? Es decir, yo también tengo mis miedos y mis historias y todo el mundo los tiene y creo que es importante ser consciente de eso para tampoco exigirte un ritmo porque sí, ¿no? Es decir, a ti creo que trabajarse es algo que cada una tiene que hacer también a sus ritmos, con calma, con amigas siempre es mejor, eso siempre lo digo, con lectura siempre es mejor y creo que leer a otras es un ejercicio maravilloso para encontrar, creo que la autonomía muchas veces que necesitamos y que nosotras andamos buscando. Para mí leer a otras escritoras, a otras periodistas que han escrito sobre muchísimas cosas, ¿eh? Desde la relación con una misma, los miedos, las relaciones con los hombres, la maternidad, la no maternidad, el placer. Para mí ha sido desde que, ¿no? Desde que soy jovencita un camino súper fructífero de encontrarme a mí misma, de encontrar otros referentes, de pensar, de empoderarme. Y yo creo que además es muy importante esto de lo colectivo. Yo creo que sí que cuando encuentras, bueno, amigas y otras mujeres con las que ir compartiendo el camino, me parece que se lleva mucho mejor. Y creo que aquí podríamos añadir a lo mejor, y ahora te lo digo desde mi lado, igual incluir a hombres en el sentido de que podemos luchar juntos, ¿no? A lo mejor ustedes en esa lucha, en esa constancia, pero si nos hacen parte, al menos, por ejemplo, te digo, que me pasó con tu libro, al descubrir esa voz, al escuchar esa voz en ti y ver, ampliar mi panorama, pues sí me permite sumarme
entender, porque terriblemente a veces nos pasa eso. Cada quien habla desde su púlpito, pero no permite entonces ese diálogo que a lo mejor nos ayude a fructificar y a lo mejor no vamos a cambiar a toda la sociedad de un golpe, pero sí empezar a ser conscientes a esos hombres que a lo Sí. mejor tenemos esa espinita, como dices tú, ¿no? Que al principio, pues sí, decimos, no, buscamos la igualdad, no, nos enojamos del feminicidio, pero seguimos juzgando cuando salimos a una cita, o seguimos permitiendo que un compañero de trabajo se vanaglorie de que y callamos. Entonces, Sí. si permitimos escuchar, si permitimos que las mujeres nos hablen desde ese punto de vista, creo que también puede ser un detonante importante para romper el paradigma. O sea, yo creo que los hombres tienen que ser parte o sea, del cambio, pero creo que no se trata, ¿no?, de que nosotras os incluyamos Sí, en no. una lucha, sino de que vosotros tenéis que hacer también vuestra propia lucha y vuestro propio camino también, ¿no? Es decir, que creo que tiene que ir, que tenemos que dialogar, sin duda, pero sí creo que, pues eso, ¿no? Que los hombres tienen que como que encontrar también un poco su sitio en esto y también sus lecturas y sus grupos y sus amigos y su camino personal en esto, que lo veo muy necesario ese diálogo para seguir, bueno, pues transformando poco a poco. Excelente. Y ya, nada más nos despedimos así rápido y ahorita nada más dejo de grabar y me despido ya formalmente de ti. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu atención y gracias por darnos esta bienvenida gran al canal. Pues nada, ¿no? Muchas gracias a ti y bueno, pues espero que nada, que la gente se interese por el libro y que de qué hablar, de conversaciones, que creo que es algo interesante, ¿no? Que sirva para hacer reflexión propia y para conversar con amigas y con amigos. Creo que es un libro que puede dar lugar, ¿no?, a conversaciones interesantes y a debate. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video al final. Ojalá que hayas disfrutado de la entrevista y si es así, no dudes en hacérnoslo saber con un like o en los comentarios para así seguir buscando autores con los cuales platicar y seguir filosofando y divagando acerca de sus textos. Te vamos a dejar en la descripción los enlaces al Twitter y al Instagram de Ana para que la sigas, para que la leas, para que estés al pendiente de su trabajo. Y bueno, también te dejaremos debajo los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog para que nos visites. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita y estar al pendiente de todas nuestras notificaciones. De antemano, muchísimas gracias y hasta la próxima. Te esperamos en filosofiaenlared.com.